Continuando con nuestro estudio sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT, vamos a continuar viendo al amplificador emisor común realimentado. Como una pequeña introducción, voy a mostrar algunos amplificadores básicos de pequeña señal con BJT de una etapa. Por ejemplo, este amplificador es un emisor común, dado que la señal de entrada se está inyectando entre los terminales de la base y el emisor. La salida se está tomando entre los terminales del colector y el emisor, por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada del circuito como a la salida del circuito, de ahí el nombre de emisor común. Aquí también tenemos un emisor común. Observen cómo la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la base y el emisor. Asimismo, la salida se está tomando entre el terminal del colector y el emisor, por lo tanto el terminal del emisor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Este amplificador es un amplificador base común. Noten cómo la entrada se está aplicando entre el terminal del emisor y el terminal de la base, y la salida se está tomando entre el terminal del colector y el terminal de la base. Por lo tanto, la base es común a la entrada del circuito y a la salida del circuito. Este circuito también es un amplificador base común. Noten cómo la señal de entrada se está aplicando entre el emisor y la base, la salida se está tomando entre el colector y la base, por lo tanto el terminal de la base es común tanto a la entrada del circuito como a la salida del circuito. Y este de aquí es un amplificador colector común, ya que la señal de entrada se está aplicando entre los terminales de la base y el colector, la salida se está tomando desde el terminal del emisor con respecto al colector, por lo tanto el colector es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Aquí les muestro algunos amplificadores multietapa. Aquí tenemos la conexión entre un emisor común y un colector común. Aquí tenemos la conexión entre un emisor común y un base común, también conocido como un cascodo. Y aquí tenemos un amplificador colector común y conectado con un amplificador base común, ¿no? Lo mismo también se puede dar para los casos de amplificadores con MOSFET. Hoy día veremos al amplificador común realimentado, pero con una resistencia aquí en el emisor. Entonces, de la manera más simple, realimentación es cuando la señal de salida tiene un camino hacia la entrada. Es decir, observen cómo la salida está aquí y se realimenta o va hacia la entrada a través de esta resistencia RB. De este circuito vamos a hallar la ganancia B0 en BS, la resistencia de entrada, la resistencia de salida. Y en el presente estudio no vamos a usar los métodos de análisis presentados anteriormente, donde trabajamos con simple inspección. Tampoco vamos a usar las técnicas de análisis de realimentación serie-serie, paralelo-paralelo, paralelo-serie, que normalmente se usan en este tipo de circuitos. Lo que sí vamos a usar es el modelo pi-vídeo aproximado para nuestros cálculos que les estaba comentando aquí. Ahora, en el análisis del amplificador emisor común realimentado, este análisis se hará en pequeña señal, donde se supone que llegado a este punto ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, dado por ejemplo como la transconductancia, el RPI, el RE. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar en off y los capacitores van a estar en corto. Entonces, por ejemplo, tenemos este circuito completo donde la flecha que vemos a continuación en realidad representa una fuente de tensión independiente en DC. Y dado que vamos a hacer el análisis en pequeña señal del circuito,
como aquí dice, las fuentes independientes de tensión en DC van a estar en off, lo que significa que esta fuente de tensión va a estar en cortocircuito y lo representaremos de esa forma. Eso, sumado a que también las fuentes de corriente en DC van a estar en off, o sea, esta fuente de acá va a estar en circuito abierto y los capacitores C1 y C2 van a estar en cortocircuito, tendremos el siguiente circuito resultante, que si lo redibujamos mejor obtendremos esto de aquí. Ahora, para el transistor bipolar vamos a usar el modelo básico en pequeña señal, ya sea en NPN o PNP, este de aquí. Y como una observación es que los resultados que se obtengan ahora también se podrán aplicar a los amplificadores surtidor común realimentado. Es decir, nosotros vamos a analizar este circuito donde vamos a hallar la ganancia de tensión, la resistencia de entrada, la resistencia de salida. Ahora, si nosotros cambiamos este transistor BJT y le colocamos un MOSFET, entonces de las relaciones obtenidas con el transistor BJT, ahora que le agreguemos al circuito un transistor MOSFET, vamos a reutilizar las expresiones y vamos a hacer que el RP tienda al infinito y el RE, que es propio del transistor bipolar, ahora usando un transistor MOSFET, el RE se convierte en 1 sobre GM, donde GM es la transconductancia del MOSFET, o lo que es lo mismo RS. Entonces vamos a reutilizar las expresiones que obtengamos aquí, ¿no? Le haremos los cambios correspondientes, ¿no? Y nos van a servir dichas relaciones para este amplificador. Entonces, en esta secuencia de videos veremos lo siguiente. El video 1 ya ha sido concluido. En el video 2 nos vamos a hallar para el circuito emisor común realimentado igual la ganancia de tensión, la resistencia de entrada, la resistencia de salida. Y en el video 3 vamos a ver cómo se aplica el teorema de Miller para hallar las resistencias de entrada y las resistencias de salida del emisor común realimentado 1 y del emisor común realimentado 2. Y esto lo hacemos con el fin de mostrar cómo se usa este teorema de Miller, ¿no? Y comparar con los resultados que se han obtenido en el video 1 y en el video 2. Asimismo, para los cálculos de RIN y RAO se puede usar el teorema de Blackman, ¿no? Que sale mucho más rápido y mucho más fácil que aplicando el teorema de Miller o que aplicando las técnicas que hemos visto en el video 1 y las técnicas que vamos a ver en el video 2. Abajo en la descripción de este video les dejo el enlace donde aplico el teorema de Blackman. Bien, vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este segundo problema. Del siguiente circuito, hallar la ganancia de tensión 1, P0 entre BI, de la resistencia de entrada, la ganancia de tensión 2 de BI con respecto a BS y después la ganancia de voltaje total, B0 entre BS y después la R sub 0. Dos comentarios sobre este problema. El primero es que sigue siendo un emisor común este circuito. Observen que yo lo redibujo, yo lo vuelvo a dibujar acá. Observen acá que yo estoy inyectando la señal de entrada entre los terminales de la base y el emisor, y la salida la estoy tomando entre los terminales del colector y el emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Por lo tanto, esto es un emisor común. Entonces, nosotros en videos anteriores ya habíamos visto que, por ejemplo, en un circuito así podíamos hallar de forma directa la ganancia de tensión, dado que esto también es un emisor común. Noten cómo la señal de entrada se inyecta entre la base y el emisor, la salida se está tomando entre el colector y el emisor, por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces, para hallar la ganancia de tensión,
habíamos visto en videos anteriores que era menos la resistencia total que se encuentra en el nodo del colector, que simplemente es RC, sobre la sumatoria de resistencias que hay en el emisor. Aquí hay una que es el RE y está en serie con el RE. En videos anteriores vimos esto, ¿no? Este de acá también es un emisor, pero acá, dado que también es un emisor común, yo no puedo aplicar esto, puesto que acá hay una resistencia que está uniendo el colector y la base, vale decir la salida y la entrada. Este amplificador de acá está realimentado. De manera muy simple, la realimentación es un camino de la salida hacia la entrada, ¿no? Noten cómo aquí de la salida hacia la entrada hay un camino debido a esta resistencia RB. Por lo tanto, este es un amplificador realimentado, ¿no? De la manera más simple. Entonces, en este tipo de amplificador, ¿no?, realimentado, no puedo directamente aplicar esta fórmula, ¿no? Aquí vamos a tener que usar el modelo en pequeña señal de este transistor PJT. Y segundo, ¿no?, como siempre digo, esta flecha que está acá, ¿no?, representa una fuente de tensión en DC. Sería lo mismo que acá, ¿no? En verdad es esto. Esto es positivo, entonces acá está B positivo con respecto a la referencia, pero dado que el análisis que estamos haciendo o que vamos a hacer es en pequeña señal, yo tengo que apagar las fuentes independientes de tensión, ¿no?, en DC. Apagarlas significa, o ponerlas en off, significa un cortocircuito. Entonces, en realidad esto está así. Este punto es el mismo de acá, tierra es lo mismo de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando o vamos a trabajar en pequeña señal, tal como lo hemos visto en la breve introducción teórica. Bien, entonces ya que hemos reconocido que este tipo de amplificador es un emisor común y no podemos directamente aplicar esta fórmula de aquí, ¿no?, vamos a tener que usar el modelo en pequeña señal del transistor para poder hallar todo esto. Comenzamos entonces colocando, ya sea para un NPN o para un PNP, este modelo en pequeña señal, que es un modelo básico. Bien, pondremos aquí acá más menos Bpi Rpi, y acá está la fuente de corriente que depende de la caída de tensión. Acá está el emisor, aquí está la base, aquí está el colector. Bien, ahora del emisor a tierra hay un RE, entre el colector y la base hay un RB, del colector a tierra, tal como lo hemos visto, hay un RC, B sub 0 está en el terminal del colector, y aquí en la base vamos primero a trabajar esto de acá. Aquí en la base está BI, y esto es como si fuese una fuente de tensión, así. Listo, entonces vamos a hallar P sub 0 en BI. Esto es básicamente trabajar como un circuito eléctrico con una fuente dependiente, ¿no? Entonces aquí en el nodo del colector vamos a escribir la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no?, en el nodo del colector. Observen primero que aquí hay una corriente, aquí la corriente sería B sub 0 sobre RC, ¿no? Aquí hay otra corriente, ¿no?, por esta rama una corriente, por esta rama otra y por esta rama otra.
acá sería B sub 0 menos la tensión. B sub 0 es desde este punto hacia la referencia y B sub I es desde este punto hacia la referencia. Entonces la corriente que pasa por acá sería B sub 0 menos B sub I sobre RB. Por lo tanto, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, sería B sub 0 sobre RC más B sub 0 menos BI sobre RB es igual a el valor de la corriente de esta fuente, ¿no? Como sale, aquí sería menos GMBP. Vamos a arreglar un poco esto de acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a factorizar el B sub 0. Acá sería menos BI sobre RB menos GMBP. Ecuación 1. Noten que lo que nosotros necesitamos es la relación B0 entre BI. Entonces, tengo acá B sub 0, tengo acá B sub I, tengo acá B sub Pi. Entonces, este B sub Pi lo tengo que poner ya sea en función de B sub I o B sub 0. Bien. Para ello, vamos a observar lo siguiente. Observen que acá, tal como por esta región del circuito, BI es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Aquí es la tensión del emisor. Entonces, ¿qué tenemos debido a esto? Podemos plantear una ley de tensión de Kirchhoff. Voltaje B sub I es igual a B sub Pi más B sub E. Ecuación 1. Noten que ya tengo BI, BPI, entonces este B sub E debe de estar en función de B sub Pi. Entonces nuevamente este B sub E debe estar ya sea en función de B sub Pi o B sub I, ¿no? Más que nada en función de B sub Pi. Noten también lo siguiente, por aquí pasa, esta de acá es la corriente de base. Esta de acá es la corriente de colector, ambas en pequeña señal, por lo tanto estas dos se juntan y como este es el terminal del emisor, por acá viene la corriente de emisor, aunque es igual a I de base más I de colector, siempre trabajando en pequeña señal, ¿no? Ahora, yo puedo asumir que primero, si es esto de acá es I de base B sub pi sobre RPi, no, B sub pi sobre RPi es I de base más GMBpi, que es la corriente colector. Si ustedes trabajan con esto van a llegar a la relación siguiente, que esto es GM alfa Bpi, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Aquí vamos a detenernos un poco y vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Podemos usar esto, miren que ya tengo el BE sería GM, RE por esta corriente de acá, que es la corriente de emisor. Pero podemos dar algunas simplificaciones, ¿no? Porque es así como vamos a trabajar, aproximando. Vamos a decir que beta es mucho mayor a 1, por lo tanto beta más 1 aproximadamente beta. Entonces eso es por un lado. Por otro lado, recuerden que alfa es beta sobre beta más 1. Entonces nuevamente con beta mucho mayor a 1, beta mucho mayor a 1, beta más 1, como hemos dicho, tiende a beta. Entonces beta más 1 tiende a beta, entonces alfa es aproximadamente 1. Por lo tanto, la corriente en pequeña señal que hemos hallado, que es Gm sobre alfa por Bpi, con beta mucho mayor a 1, entonces alfa tiende a 1, por lo tanto I de emisor es aproximadamente Gm por Bi.
¿sí? Y GM por BI, noten que es I de colector. Entonces, GM por BI es I de colector. Por lo tanto, I de emisor es aproximadamente I de colector. Esto de acá es cuando yo asumo que el beta es mucho mayor a 1. En el fondo, ¿qué significa esto, no? Que al asumir esto de aquí, ¿no? Si yo asumo esto de aquí, cuando yo hago que I de emisor es igual a I de base más I de colector, yo asumo esto, por lo tanto, I de colector va a ser mucho mayor a I de beta, entonces finalmente se tendrá que I de emisor es aproximadamente I de colector, que es lo que me está saliendo acá. Entonces yo voy a trabajar con esa aproximación. Bien. Entonces, aquí, voltaje de emisor con la aproximación. Voltaje de emisor no es otra cosa que I de emisor, que es con la aproximación beta mucho mayor a 1 y alfa tiende a 1. I de emisor, ¿no? Que es aproximadamente I de colector, y es GMBP, es igual a voltaje de emisor RE por IC, ¿no? RE por IC, que en buena cuenta sería GM RE BP. Y esto lo vamos a reemplazar aquí en, perdón, este le vamos a poner 2, en 2. Entonces tendríamos que BI es BP más GM RE por BP. Listo, ya tengo BI en función de BP. Por lo tanto, puedo yo despejar lo que necesito, BP. Entonces BP es igual a P sub I 1 más GM por RE. Y esto lo reemplazamos en 1. Tendríamos lo siguiente. B sub 0, 1 sobre RC. B sub 0, 1 sobre RC. ¿Qué más tendría acá? Más 1 sobre RB. Es igual a... perdón, menos BI sobre RB. Es igual a... aquí menos GMBP, y BP es esto de acá. Menos GM 1 más GM RE por BI. Bien, entonces solamente es B sub 0, 1 sobre RC más 1 sobre RB es igual a, pasamos para acá, tendríamos 1 sobre RB menos GM 1 más GM RE por BI. A esta expresión la vamos a multiplicar por RC. Entonces tendríamos B sub 0, 1 más R sub C sobre RB es igual a RC RB menos GM RC 1 más GM RE por BI. Listo, y despejamos la ganancia de tensión 1, que es B sub 0 sobre BI. Tendríamos que esto es RC RB menos GM RC 1 más GM RE, y abajo 1 más RC sobre RB. Vamos a trabajar un poquito más aquí. Este GM lo pasamos a dividir, nos quedaría 1 sobre GM, y 1 sobre GM es aproximadamente RE. Listo, entonces esta de acá es la ganancia de tensión que hay entre B sub 0 y B sub I. Noten entonces la aproximación que hicimos. Ustedes lo pueden trabajar sin aproximar. Ustedes pueden
seguir trabajando acá, ¿no? Gm sobre alfa por Re, y acá sería 1 más Gm sobre alfa por Re. Lo reemplazan acá, ¿no? Lo reemplazan acá y van a tener pues una expresión en función de un alfa, ¿no? Por acá me parece que acá va a estar el alfa, ¿no? Nosotros estamos haciendo solamente por efecto de facilidad, ¿no? Trabajar con una expresión aproximada, que en el fondo no es otra cosa que despreciar la corriente de base, ¿no? Y por eso es que I de emisor es aproximadamente I de colector. Bien, comentarios sobre este resultado de aquí, ¿no? Veamos algunas cosas acá interesantes. Si nosotros tenemos un amplificador así, que sería en este caso sin realimentar, en el fondo hay realimentación debido a esta resistencia, pero eso no se está tocando ahorita. Fíjense que la única diferencia entre este circuito, que es un emisor común, y el circuito que estamos analizando ahorita, es la inclusión del RB. Acá la ganancia de tensión es menos RC sobre RE más RE, ¿no? Resistencia total que hay en el colector sobre la sumatoria de resistencias en el emisor. Miren esta expresión comparado a esta de acá. Este es con realimentación. Entonces miren la inclusión del RB, ustedes lo están viendo en esta expresión. Pero ¿qué pasaría si el RB, ¿qué pasaría si el RB tiende a infinito? Si tiende a infinito, el RB sería como un circuito abierto. Entonces significaría de que quedaría algo así. Entonces, con RB tendiendo a infinito, RC sobre infinito, todo esto sería 0 menos esto que queda tal como está, más 1 sobre RC sobre RB. RB tiende a infinito, entonces todo esto es 0. Entonces, si acá había una RB, tiende al infinito, y la hacemos tender al infinito, la ganancia de tensión, vamos a obtener la misma, ¿no?, que cuando no había esta RB. Bien, entonces esto es una fórmula, digamos, más general, ¿no? Pero fíjense cómo cuando RB tiende al infinito llegamos a la forma o a la fórmula o la expresión más básica que teníamos, ¿no?, cuando acá no había resistencia, ¿no?, cuando acá no había resistencia, ¿no?, que es menos RC sobre RE más RC. Bien, visto así, esta primera parte ya se concluyó. Bien, vamos a ver ahora la parte B, donde nos piden la resistencia de entrada, ¿no? Es como si viéramos desde acá, ¿no?, todo esto que está acá, viéndolo desde acá. Para eso nuevamente dibujamos el modelo en pequeña señal. Acá está RP, acá está RE. Por acá está el GMBP. Acá está el RB. El RC, acá está el B sub 0. Y para hallar la resistencia de entrada, uno de los métodos que vamos a usar, o el método que vamos a usar acá, es inyectar una fuente test, ¿no?, y esta fuente test va a mandar una corriente y test, ¿no?, tal que la relación que yo halle entre B test e I test, esto es la resistencia de entrada, ¿no?, porque estamos viéndolo desde acá hacia allá, ¿no? A eso le hemos llamado la resistencia de entrada, porque por acá está la entrada, la señal de entrada del circuito. Esa es una forma de hallar, ¿no? La otra forma de hallar es mediante el uso del teorema de Blackman, ¿ya? Ahí la resistencia vista desde cualquier par de terminales es muy rápida, se halla de manera muy rápida y muy eficiente. Abajo en la descripción de este video les dejo el link donde se soluciona el mismo problema, ¿ya?, pero desde el punto de vista del teorema de Blackman. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Observen cómo primero
por aquí viene una corriente que es la corriente I de base, ¿no? Y esa corriente es igual a Bpi sobre Rpi, ¿no? Desde este nodo para acá. Por acá viene otra corriente, que sería Bi menos B sub 0 sobre Rb, Bi menos B sub 0 sobre Rb. Y bien, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que si planteamos una ley de corriente de Kirchhoff aquí, en este nodo, tendremos que I sub t es igual a esta corriente Bpi sobre Rpi más esta corriente de acá, Bi menos B0 sobre Rb. Perdón, Bt, este es Bt, mil disculpas por el error, este es B sub t, ¿no? Bt de aquí hasta abajo, Bt. Bien. Ahora, yo necesito la relación de B sub t entre IT. Por lo tanto, esto de acá, el Bpi, yo lo debo de colocar en función de, por ejemplo, BTs o ITs, no lo sé. Acá tengo BTs, este es Bpi, acá tengo B sub 0, ya vamos a ver qué se puede hacer con B sub 0, acá tengo ITs, entonces por el momento solo me está fastidiando este parámetro Bpi. A esto, ¿qué ecuación lo llamamos? Este es 2, lo llamamos ecuación 3. Ahora, si planteamos también una ley de tensiones de Kirchhoff, B sub t, la caída de tensión de acá es esta tensión Bpi, el más menos B sub pi más la tensión de acá, ¿no? Que es el voltaje en el emisor. Pero ya hemos visto en la parte anterior del problema que por aquí, ¿no? Por aquí viene la corriente de emisor y hemos aproximado a que la corriente del emisor sea aproximadamente igual a la I de colector, que la I de colector es GmBpi. ¿No? Esto ya lo hemos aproximado, dado que hemos asumido que el beta más 1 es el beta es mucho mayor a 1, por lo tanto el beta más 1 aproximadamente beta, y esto hace que alfa aproximadamente 1. En otras palabras, si hacemos esto, despreciamos la corriente de base con respecto a la del colector. Entonces I de emisor, que es igual a I de base más I de colector, cuando beta es mucho mayor a 1, I de colector es mucho mayor a beta, entonces esto será I de colector. I de emisor aproximadamente I de colector. Bien, entonces aquí seguirá como Bpi más Be. Be sería Ic por Re o Ie por Re, sería Gm Re Bpi. Entonces Bpi podemos factorizar acá y despejar Bpi. Bpi sería 1 más Gm por Re y arriba tendríamos Btest. Bien, y esto de acá lo reemplazamos aquí en 3. Y test es igual a Rpi 1 más Gm Re Btest más Btest menos B sub 0 sobre Rb. Vamos a hacer lo mismo, el mismo artificio que hemos hecho en el problema anterior, ¿no? Que es muy similar a este, pero con la resistencia de emisor igual a 0. Vamos a hacer lo mismo acá, y esto lo hacíamos en esta parte de aquí. Esto va a seguir siendo igual, Rpi 1 más Gm Re y acá Btest, y vamos a factorizar de aquí el Btest. 1 menos B sub 0 Btest, y abajo sería Rb. Observen este circuito de aquí y observen cómo es el mismo circuito de acá. Lo único que ha cambiado prácticamente es el nombre de la fuente, lo único.
Por lo tanto, de esa observación que la hicimos en el problema anterior, el link se los dejo en la descripción de este video. El circuito es el mismo que el circuito en A, que el analizado lo único que varía es esto de acá, BT, BI. Entonces, B sub I es igual a BT. Con eso, B sub 0 en B sobre B sub T, en realidad, dado que es así, B sub 0 es B sub 0 sobre B sub T es igual a B sub 0 sobre B sub I. Y B sub 0 sobre B sub I yo ya lo he hallado aquí. ¿No? Perdón, aquí. Ya tenemos esa relación. Esto es igual a la ganancia de voltaje 1. Por lo tanto, esto de acá, en el fondo es la ganancia de voltaje 1. Entonces, ya tenemos todo. Ya tenemos la relación ITEST-BTEST, por lo tanto, ITEST es igual a BTEST. Podemos trabajarlo un poquito más también aquí. Este es, a ver, sigamos. Vamos a pasar este para acá, distribuir perdón, el RPI. RPI más GMRPI por RE. Pero GM por RPI es igual a beta. Entonces esto es más beta veces RE. Aquí 1 más 1 menos la ganancia de tensión 1 y abajo RB. Y todo esto P-test. Bien, entonces vamos a despejar B-test y test, que es igual a RIN, ¿no? De acá. Y esto sería 1 sobre RPI más beta veces RE, ¿sí? Más 1 menos la ganancia de voltaje 1 sobre RB. Y ahí tienen ustedes el resultado. Vamos a trabajar un poco más a partir de este resultado, tal como lo hicimos también en el problema anterior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, R1 en paralelo con R2, esto en el fondo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, si nosotros tenemos algo como esto, R1 en paralelo con R2 sobre una constante, esto en el fondo es 1 sobre R1 más K veces sobre R2. Y observen que tienen ustedes acá RPI más beta veces RE, esto es una resistencia. Entonces, todo esto es una resistencia. 1 sobre una resistencia, 1 sobre una resistencia. Por lo menos por acá ya se está apareciendo. A ver aquí. Esto sobre una resistencia. Esto es una constante sobre una resistencia. Una constante sobre una resistencia. Entonces yo ya puedo emplear esta forma de aquí. ¿No? Todo esto de aquí acá. Notando que R1 en el fondo sería RPI más beta veces RE. K es 1 menos ganancia de voltaje 1. Y R2 es igual a R beta. Entonces R1 sería todo esto en paralelo con R2, o sea, RB sobre todo esto. Entonces, acomodando esto a esto de acá, ¿no? Tendríamos que en realidad Rin sería Rpi más beta veces Re,
y todo esto en paralelo con RB, RB sobre 1 menos ganancia de tensión 1. Listo, esta es una expresión mucho más compacta y mucho más amigable que esto de acá. Entonces, podemos continuar sacando un poco más de conclusiones. Observen que si yo tengo algo así, vamos a poner bien acá esto, y acá esto es el RB. Noten que la resistencia de entrada nosotros la estamos viendo desde acá. Una resistencia es esta de acá. Esta de acá. Si nosotros vemos así, acá por ejemplo sería un RI'. Acá veo desde la base hacia el emisor, acá vería RP más beta veces RE, que es esta. Ahora, si es que yo veo, ¿no?, esta resistencia de acá es la que prácticamente se ha, lo podríamos decir, acá está B0, acá está B sub I. Es como si esta se hubiese roto la resistencia, lo hubiésemos abierto y tuviéramos, debido a solamente esta, tuviéramos por ejemplo un RI2', donde el RI2' sería igual a RB sobre 1 menos la ganancia de tensión 1. Y fíjense cómo estas dos resistencias están en paralelo. O sea, esta de acá solamente se debe a RB y esta de acá que está en verde solamente se debe a mirando de la base al emisor. Entonces el RI al final sería RI' paralelo con RI2', que es esta de acá. Entonces acá esta es esta de acá y esta de acá es la que yo he abierto acá, ¿no? A eso también se le conoce como teorema de Miller. Bien, la parte C nos pide la ganancia de voltaje 2, que es BI entre BS. Entonces la parte C, ganancia de voltaje 2, BI sobre BS. El circuito está así. Entonces yo ya tengo esta RI y lo único que yo debo de aplicar ahí, acá esto es BS, esto es RS y esto de aquí es RI. Acá está B sub I. Entonces lo único que empleamos es un divisor de tensión. BI por lo tanto es RI sobre RI más RS por B sub S. BS lo pasamos al otro miembro y listo, ya tenemos la relación pedida. Por lo tanto, al final la ganancia de voltaje total sería B sub 0 entre B sub I por B sub I entre B sub S. Vamos a poner esta primero de acá. Esta de acá la vamos a poner primero. RI más RS. Y esto de acá sería menos RC sobre RB. Perdón, este es sobre, acá es menos, mil disculpas, RC sobre RE más RE. 1 más RC sobre RB. Noten como acá está la parte del divisor y acá está la parte de la ganancia total de la ganancia solamente de esta parte, ¿no? Esta es la parte que va a amplificar. Acá solamente hay un atenuador o un divisor. ¿Qué significa esto? Que si ustedes inyectan una señal, por ejemplo así, debido a este divisor que lo hemos observado hace un momento, aquí en este punto llega una señal así, se atenuó debido al divisor de tensión y esta es la que se va a amplificar y se va a desfasar 180 grados, ¿no?, debido a este signo de acá. Entonces esta es la parte del atenuador y esta es la parte de la ganancia pura, ¿no?, de aquí a acá. Bien, ahora vamos a hallar la resistencia a la salida del circuito.
Bien, vamos a ponerlo por acá. Entonces, la parte de la resistencia a la salida, ¿no?, se halla en la condición que la señal de entrada va a estar en off. Como es una fuente de tensión independiente de señal, esa fuente en off significa que va a estar en cortocircuito. Entonces, esto está en corto, vamos a dibujarlo el circuito, quedaría algo así. Por acá. Y por acá el RS. Bien, ahora pasemos esto, al modelo en pequeña señal, nos quedaría así. Y nosotros vamos a ver la resistencia así. Bien, pasemos entonces esto. Nos quedaría así. Por acá el RS, ¿no?, se va hacia la base. Por acá está más menos de pi. Esto de acá es RP. Esto es RB. Acá está el colector, acá está la fuente de corriente dependiente de tensión, depende de esta tensión de acá, y acá está el RE. Y por acá, dado que este es el colector, acá está el RC. Nosotros vamos a ver la resistencia así. Pero tal como hemos visto en el problema anterior, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo hallar una resistencia así, que le voy a llamar RO'. Y al final la resistencia que yo vea de acá hacia acá va a estar en paralelo con RC. Hago esto con la intención de que quizás nos pueda facilitar el análisis, ¿no? Entonces al final lo que vamos a hacer es esto. Este es el circuito que nos va a quedar. Más menos Bpi. Esto de acá es Gm Bpi. Acá está Re. Y acá está el Rb. Ya. La forma de hallar la resistencia equivalente es de la misma forma que lo hemos hecho en la parte B. Una es mediante el teorema de Blackman, que sale de manera muy directa, pero otra es la manera clásica, el método clásico, que es el que vamos a hacer ahora, agregándole una fuente test que manda una corriente test, tal que la relación que exista Btest entre Itest es la resistencia de salida, ¿no?, la resistencia RO', que es la que estamos queriendo hallar, ¿ya? El método de Blackman, nuevamente abajo en la descripción de este link les dejo, el link, ¿no? Listo, entonces podemos plantear una ley de corriente de Kirchhoff en este nodo de acá, que es el nodo del colector. Hasta la corriente IT viene hacia acá, sale GMBP, y por acá también viene esta corriente, ¿no?, que sería BT menos, acá no sé, pues se me ocurre poner un, por ejemplo, B sub B sobre RB. Entonces acá sería más B sub T menos B sub B sobre RB. Entonces vamos un poco a abrir esta expresión. E sub T es igual a Gm Bpi más B sub T sobre RB menos B sub B sobre RB. Noten que lo que yo necesito es Bt entre It. Por lo tanto, tengo It, tengo Bt, entonces Bpi y B sub B yo lo tengo que colocar en función de It Bt. Bien, a esto ¿qué expresión lo llamamos? A ver, hemos estado 4, expresión 4.
Ya, primero yo podría, por ejemplo, establecer la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor. Aquí. Ese es el emisor. Y ya hemos visto anteriormente que la corriente que pasa por aquí es la corriente de emisor, que es la I de base más la I de colector. Pero, tan igual que en las partes anteriores, esto de acá es aproximadamente I de colector, debido a las aproximaciones que ya hemos hecho en las partes anteriores. Entonces, primero yo acá, por ejemplo, podría hallar... a ver, ¿qué podríamos hallar de ahí? B sub E. B sub E sería IC por RE. Vale decir GM RE BP. A esto le llamamos, por ejemplo, expresión 5. Otro que podemos también trabajar sería la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿No? Acá. Todo esto. El voltaje B sub B, o sea, de acá con respecto a la referencia, que es igual B sub pi más voltaje de emisor. Pero voltaje en el emisor es igual a esto. Entonces yo tendría que esto es B sub pi 1 más GM RE. Bien, entonces yo podría esto de aquí, sí, yo podría esto reemplazarlo a la expresión 6 en 4. Y observen lo que ya vamos logrando. I sub t es igual a GM Bpi más B sub t sobre RB menos 1 más GM RE RB y acá Bpi. Bien, observen entonces como de tres variables, de por ejemplo acá tenía B sub pi y B sub B, ya tengo solamente B sub pi y bueno, BT que está ahí, no necesito cambiarlo porque es una de las que yo necesito, la relación de BT y T. Entonces acá GM menos, por acá pues 1 más GM RE y aquí RB y aquí BP. A esto le llamamos expresión 7. Ahora esta expresión de acá, mejor dicho este parámetro de acá, yo lo tengo que encontrar en función de BTS y test, cualquiera de esos dos. Ya tengo entonces toda esta expresión 7 y eso lo podemos lograr aquí, una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo donde está el voltaje de la base, aquí. Bien, entonces por aquí, por ejemplo, ustedes tienen una corriente que sale B sub B sobre RS, por aquí está otra corriente y por aquí está otra corriente. Aquí tienen la corriente en función de Bpi, la corriente en función de B sub B, la corriente en función de B sub T, y B sub B. Entonces aquí está lo que yo necesito. Por lo tanto, acá tengo esta corriente de acá, es la corriente de base. No hay que olvidar que esto es Bpi sobre Rpi. Bien, entonces como estamos analizando en este nodo de acá, ¿no? Acá sería esta sale también, ¿no? ¿Sí? O esta de acá, igualito, como ya hemos asumido que por acá entra la corriente, entonces B sub T menos B sub B sobre RB es igual a estas dos que salen. B sub B sobre RS más B sub pi sobre RP.
y B sub P lo tenemos, todo esto de acá, el B sub B sí lo tenemos, el B sub B está aquí, entonces vamos a comenzar a juntar las cosas, ¿no? Entonces B sub T sobre RB menos 1 sobre RS más 1 sobre RB por B sub B es igual a Bpi sobre Rpi. Aquí el B sub, miren, acá tengo Bt, B sub B, B sub pi. Ahora tengo B sub B por la relación de 6, lo tengo en función de B sub pi. Entonces puedo reemplazar acá de 6. Entonces, vayamos hacia ese objetivo. B sub T sobre RB menos 1 sobre RS más 1 sobre RB, B sub B, que sería esto de acá, ¿no? B sub pi 1 más, B sub B en función de B sub pi, 1 más GM RE es igual a Bpi sobre Rpi. Y listo. De acá voy a despejar B sub pi, que es lo que yo estoy necesitando. B sub pi en función de B sub t. Entonces, ustedes lo pueden trabajar esto. Por ejemplo, acá sería B sub t sobre Rb es 1 sobre Rpi, sería así, más 1 sobre Rs más 1 sobre Rb, 1 más Gm Re Bpi. Listo, despejo Bpi. Acá me quedaría Rb 1 sobre Rpi más 1 sobre Rs más 1 sobre Rb, 1 más Gm Re. Y acá arriba B sub t. Listo, ya tengo B sub pi en función de B sub t. Y esto lo reemplazamos aquí en 7. Y finalmente llegamos a lo que estamos pretendiendo llegar. Acá tendríamos que I sub t es igual a, vamos ya a despejar B sub t. Sí, acá sería, a ver, B sub t 1 sobre Rb más, sí, este de acá estaría más todo esto, una expresión bastante formidable, esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Sí. Además, todavía falta un poco de esta expresión. Todavía falta un poco. No, perdón, acá estoy cometiendo un error. Mil disculpas por el error. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Perdón, mil disculpas por el error y por el desorden. I sub t, bt sobre rb más, solo paso a paso, gm menos 1 más gm re rb por bpi. Bpi es todo esto. Wow, sí que es una expresión formidable. Hasta me pierdo rápido. A ver, este es bpi, este es, todo esto ya está. Ya, entonces todo esto por bpi, todo esto por bpi. Entonces esto es rb 1 sobre rpi más 1 sobre rs más 1 sobre rb, 1 más gm re. Cierra acá. B sub t. Ya, y acá es esto por bpi, esto ya, entonces esto es entre todo esto de acá, ¿no? Perdón, voy a volverlo a escribir, mil disculpas por el desorden. I sub t es B sub t rb,
todo esto por Bpi. Bpi es esto, entonces arriba me está quedando Gm menos, ¿sí? 1 más Gm, ahora sí, Rb Btest sobre todo lo que hay aquí. Rb 1 sobre Rpi más 1 sobre Rs más 1 sobre Rb 1 más Gm Re. Cierra. Mil disculpas por el desorden. Ya, listo, ahora ya está. Bien, entonces a la hora de yo calcular el RO', que es Btest sobre Itest, ya pues, es el Itest lo mandan por acá y todo esto lo mandan hacia abajo. ¿Qué nos quedaría? 1 sobre Rb más acá Rb, todo esto de acá. Es una expresión formidable. 1 más Gm por Re y por todo esto. 1 sobre Rs más 1 sobre Rb. Y aquí en el numerador está esto de acá. Dado que al final factoricé Bt y todo esto lo mandé para acá. Acá es 1 y acá sería Gm menos 1 más Gm Re sobre Rb. Y aquí recién es el 1. Claro, factorizo el Bt y todo lo que me queda lo mando para acá. Entonces 1 sobre todo esto de acá. Listo, es una expresión bastante formidable que por lo menos a mí me puede confundir, o sea, me confunde en algunos pasos, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Y ojo, esto no es la respuesta total. La respuesta total hay que recordar que en realidad lo que hemos sacado es R sub 0', pero la resistencia que se me pide es R sub 0, ¿no? Es R sub 0' en paralelo con Rc. Entonces la expresión es bastante formidable para esta resistencia de salida. Y creo yo, sin ánimo a exagerar, que aquí más es el álgebra que tienen que usar que la teoría básica de circuitos, ¿no? Acá más es álgebra. Esto de acá, que ustedes ven, todos estos pasos que he hecho, que hasta me he confundido, cuando ustedes aplican el teorema de Blackman les sale mucho más rápido y les salen expresiones mucho más cerradas. Ahora, si han llegado hasta acá, hay una forma alternativa de poder resolver este circuito, ¿no? Todo el circuito, y nos vamos a basar en lo que hemos encontrado en el circuito anterior cuando el R es igual a 0, ¿no? Forma alternativa. Bien, en uno de los videos donde hemos trabajado, hemos visto que existe lo que se llama el transistor equivalente, ¿no? Entonces, de algo que ustedes tienen así, por acá un R sub 0, ¿no? Por acá un BI, supongamos, y mirando hacia allá un RIN, nosotros lo llevamos a un transistor equivalente donde ustedes van a tener esto de acá. Todo esto sería esto. Acá BI, por acá R sub 0, que para obtener este transistor equivalente hemos usado el modelo pi híbrido básico, por lo tanto el R sub 0 es infinito, y aquí una R sub in equivalente.
Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Que del transistor equivalente vamos a tener que la Rin equivalente es aproximadamente Rpi, o vamos a ponerle igual, Rpi más beta más 1 Re. El Gm equivalente es alfa sobre Re más Re, o visto de otra forma sería Gm 1 más Gm Re sobre alfa, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos la aproximación con la que estamos trabajando, que beta es mucho mayor a 1, por lo tanto, beta más 1 es aproximadamente beta y alfa es aproximadamente 1, entonces ahí se tiene que I de emisor, que es igual a I de base más I de colector, o con esta aproximación I de emisor, entonces es aproximadamente I de colector, ya que con esta aproximación I de colector es mucho mayor que la I de base. Entonces todas estas expresiones, ¿no?, se convierten en aproximadas, que no les quita mucho a lo que hemos hallado. Sería aproximadamente Rpi más beta veces Re. Gm equivalente es igual a Gm 1 más Gm Re. Bien, no, aproximadamente. Entonces con eso lo podemos llevar a este modelo en pequeña señal, ¿no?, donde aquí tendría la Rin equivalente y acá tendría el Gm equivalente por una tensión que controla esta fuente, que estaría acá. Por ejemplo, le ponemos acá un Bx, ¿no? Entonces este sería Bx, acá está el emisor, acá está la base, aquí está el colector. Ahora, este B, noten que hemos hallado con esta resistencia a tierra, entonces hemos llegado acá, entonces el emisor ahorita está a tierra, entonces de aquí hasta tierra está el B sub I, perdón, de aquí hasta tierra está el B sub I, el B sub I también está aquí hasta tierra, entonces en el fondo Bx es igual a B sub I, ¿no?, viéndolo desde acá. El Bx es porque el Bx viene de aquí a tierra, viene de aquí a tierra, entonces el Bx con el emisor, o sea, todo esto de acá es el modelo en pequeña señal de todo esto, ¿no?, que se ha transformado en un transistor equivalente. Entonces el emisor está a tierra, entonces de aquí a tierra está el B sub I, entonces en el fondo este de acá es B sub I. Listo. Esto o esto, ¿no?, lo vamos a usar aquí en nuestro circuito, ¿no?, de forma conveniente. Observen que vamos a reescribirlo aquí. Del circuito aquí el RB, aquí el B sub 0, aquí el RS y aquí el BS. Entonces observen que todo esto de aquí, ¿no?, esto, aquí está el BI, observen que esto de acá es lo mismo que esto. Ya, nuevamente esto de acá, lo que está encasillado en rojo, es lo mismo que esto, y esto es el transistor equivalente. Entonces si aplicamos transistor equivalente contra
todo esto se transforma en esto, obviamente con sus parámetros propios del transistor equivalente. Listo. Y este circuito nosotros ya lo hemos analizado, ¿no? Ese circuito ya hemos trabajado con ese circuito en el problema anterior, ¿no? Abajo en la descripción de este video les dejo el link, ¿no? Al igual que abajo en la descripción de este video le dejo el link cómo se llegó de aquí a acá, ¿no? Entonces, esto de acá ya lo hemos trabajado. Si nosotros desde el principio hubiésemos reconocido que esto, ¿no?, lo puedo representar por acá, llegamos a esto. Entonces, este circuito ya es un circuito trabajado. Entonces, la ganancia, por eso les dije que era muy importante aquí en circuitos analógicos, no tener a la mano siempre lo que vamos obteniendo, porque muchas veces se reutiliza las celdas, ¿no? Por ejemplo, acá la ganancia equivalente, por ejemplo, la ganancia 1 de este de acá, aplico lo que hay acá, ¿no?, de aquí hasta acá, desde B sub 0 hasta B sub I, ¿no?, que es RC sobre RB menos, acá es RC sobre RE, pero RE es la inversa de GM, y para nosotros GM es GM equivalente, y esto también, si yo el GM lo paso a dividir, esto sería 1 sobre el GM aquí, 1 sobre GM, que es RE más RE. Entonces aquí tuviéramos o RC por GM equivalente, y el GM equivalente, ¿no?, propio de ese circuito, es este de acá. Entonces tendríamos, esto es RC sobre RE más RE. Todo esto sobre 1 más RC sobre RB, ahí no cambia. Bien, ahora la resistencia de entrada. Del circuito básico, lo queremos llamar así, es RP en paralelo con RB sobre 1 más ganancia de voltaje 1. Entonces acá noten que ya para RP es de aquí hasta acá, pero para nosotros ya no es más RP. Aquí es la resistencia de aquí a acá, es esta de acá. La resistencia de aquí para acá, o sea, la que nosotros miramos de aquí para acá, es la resistencia de entrada equivalente. Entonces ya no solamente va a ser RP, sino va a ser RP más beta veces RE, que estaría en lugar de esta RP más beta veces RE, en paralelo con RB sobre la ganancia de voltaje 1. Y la ganancia de voltaje 1 para nuestro circuito que le hemos obtenido su transistor equivalente es esta de acá, ¿no? Entonces hay que ver en qué se puede cambiar. Por ejemplo, el RP que es propio de acá ya no es el RP, sino mirando de la base al emisor es RIN equivalente, ¿no? Entonces esa RP ahora es esta de acá, ¿no?, tal como lo hemos puesto acá. Y de ahí ustedes podían hallar la ganancia de voltaje total, ¿no?, que era la ganancia de voltaje 1 por el atenuador, ¿no?, donde el atenuador era RIN equivalente, RIN equivalente sobre RIN equivalente más RS. Listo, y el de AB1 lo tenemos acá. Por último,
el ROut. Entonces, noten como aquí yo ya tengo el ROut, que es RC en paralelo con todo esto. Ok, entonces esto sería RC en paralelo con RB más RS en paralelo con RP, pero ya hemos dicho que el RP, ¿no?, para nuestro caso es todo esto de acá. Entonces, de aquí RB más RS en paralelo con RIN equivalente. 1 más GM, acá GM es para nosotros GM equivalente por esto de acá, RS, acá es RS en paralelo con RP, pero nuevamente el RP, ¿no?, el RP para nosotros es todo esto de acá, el RIN equivalente. Listo. Entonces observen cómo de una celda que nosotros ya conocemos, ¿no?, y hemos obtenido los resultados más saltantes, la puedo aplicar a esta de acá, previamente habiendo hecho este análisis de transistor equivalente, ¿no? Aunque no lo crean, esta expresión de acá es la misma de acá. Si ustedes hacen todo el desarrollo algebraico, yo lo he hecho, todo el desarrollo algebraico de esto de aquí, van a llegar a esta expresión más compacta. Bien, entonces vale la pena invertir tiempo en hallar, por ejemplo, transistores equivalentes, ¿no?, para que cuando nosotros tengamos un circuito así, rápidamente identifiquemos que esto se puede llevar así. Y el análisis de este circuito es mucho más simple, ¿no?, si es que hubiésemos empezado desde aquí, sin antes haber hallado, ¿no?, como lo hicimos en el primer problema, los resultados más importantes de este circuito, ¿no? Como ya los tenemos, los aplicamos directamente, ¿no?, dándonos cuenta quién es quién. Acá ya no es RP, sino es todo esto, ¿no?, RS en paralelo con RP, que RP ahora es todo esto de acá. Bien, ¿qué otra cosa más? Y el GM, pues el GM ya no es simplemente la transconductancia, sino que es la transconductancia equivalente de todo este circuito. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Noten que ha sido un poco más complejo que el anterior, pero la complejidad aquí, como ustedes han visto, es básicamente por la cuestión algebraica. Bien, eso sería todo.